Cuando lees la Biblia en los Evangelios y ves la vida de Jesús, te vas a dar cuenta de que Él sanó a mucha gente. Personas que venían con una fe tremenda, les pedían a Jesús que les sanara y Jesús concedía la sanidad. En ocasiones Él preguntaba, ¿tú crees que yo te puedo sanar? Y la persona con una fe tremenda decía, sí, sí creo. Y Jesús concedía ese milagro. Hoy en día, Dios sigue operando de esa forma. Cuando nosotros tenemos fe y oramos, vemos la mano de Dios operando. Vemos cómo Él sana, cómo Él restaura, cómo Él hace cosas por nosotros. Vemos su amor infinito, su amor incondicional. Pero déjame decirte algo muy importante y es donde quiero que te detengas a reflexionar. Hay veces que pedimos a Dios y no se concede lo que pedimos. Y esto es algo que muchos de nosotros hemos tenido como esa pelea con Dios. Cuando estamos atravesando por una dificultad tremenda, situaciones difíciles, enfermedad en la familia, alguien que está enfermo gravemente, o nosotros estamos pasando por un estado de salud muy complicado, pedimos a Dios y no llega la sanidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que nos falta fe? ¿Será que estamos pidiendo mal? ¿Nos falta fe? ¿O Dios es malo? Porque muchas veces pensamos que Dios es malo porque no nos concede algo. Y no es que Dios es malo. Dios es justo. Y esto es lo que te quiero explicar y te lo voy a tratar de explicar con dos experiencias muy personales que me tocó vivir hace muchos años. Recuerdo que estaba en la casa de un amigo, estábamos allí orando, teníamos todo el día orando, cantando, buscando de Dios, leyendo la Biblia. Y a medianoche yo decidí irme a mi casa. Me voy a mi casa y a mitad de camino vemos que en una casa hay personas sentadas en el frente, tomando café, comiendo galletas. Y cuando pasamos por allí, una amiga mía me dice, Yomar, ¿será que puedes orar por un enfermo que está allí? Y le digo yo, sí, claro, vamos a orar. Cuando entramos a la habitación, la escena que nos encontramos fue tremenda. El ambiente muy pesado, las luces opacas, un espíritu ahí de muerte increíble. Cuando vimos a la persona, nos dimos cuenta de que esa persona ya estaba verdaderamente en las últimas. Nos cuentan la historia que cayó enfermo, los doctores lo desahuciaron y le dijeron, llévenselo a su casa porque aquí no hay nada que hacer. No creo que pase de esta noche. La familia compró todos los servicios funerales, ya tenían todo preparado para que cuando este hombre muriera, ya despedirlo. Y ya estaba en la casa para prepararlo todo. Todo listo para su hora de irse, ¿no? De esta persona, de este hombre. Resulta, yo saco mi guitarra, yo cargaba mi guitarra en ese momento, soy músico, y empiezo a cantar a Dios, empezamos a leer la Biblia, a compartir de Dios. Y ungimos a este hombre con aceite y cuando ya vimos el momento que estaba listo para que Dios hiciera el milagro, simplemente dijimos la palabra, en el nombre de Jesús, levántate. Y esta persona abre los ojos, empieza a respirar muy bien, mirándonos a todos así como asombrado. Yo caigo de rodillas porque nunca había experimentado algo así, era en mis inicios como creyente, ¿no? Y Y yo caigo de rodillas, empiezo a llorar porque veo un milagro. Al otro día lo fuimos a visitar y esta persona ya estaba caminando, estaba comiendo. Dios le dio más años de vida. Esto fue algo tremendo. Luego pasan años y me encuentro con otra situación similar. Una mujer con cáncer terminal en el cerebro me llama a su esposo, vamos a un grupo, oramos. Pero cuando yo me acerco al esposo, él me dice, mira, mi esposa, cuando te acerques, ella te va a mirar y te va a seguir con la mirada, pero no vas a ver ningún tipo de reacción o que te va a hablar, porque ella está como oída. Ella te sigue con la mirada, pero es como si no estuviera. Y de hecho, sí, cuando me acerco me sigue con la mirada, no me dice nada, simplemente me sigue, pero yo decidí ponerme a su altura, ella estaba en la cama,
y yo me arrodillo y me pongo al nivel de ella en su cara. Y le digo lo siguiente: ¿sabes que este no es el final? ¿Sabes que donde estás yendo no hay sufrimiento, no hay dolor? Estás volviendo a la casa del Padre, le digo. Ella me sonríe y me hace así, sonriendo. Y obviamente las personas que tenemos esa conexión con Dios, esa disciplina de buscar esa conexión con Dios, desarrollamos sensibilidad. Podemos captar si algo va a suceder o no. Y allí me di cuenta de que Dios no la iba a levantar de ese lugar. Yo no se lo dije a la familia en el momento, porque están pasando por un momento muy doloroso, y venir y decir, mire, ella no se va a levantar, es algo muy triste, muy fuerte. Se pierde totalmente la esperanza, ¿no? Oramos por ella, yo le dije, ¿puedo cantar? Y ella me respondió, me dijo, sí, canta. Con su cabeza me hizo, sí. Yo canté, oramos. Al otro día recibo una llamada y me dice, empezó a reaccionar, se está levantando a comer. Antes no podía comer, la teníamos que alimentar por sonda. Y ahora está comiendo, se comió un yogur, se comió esto. Pero yo sabía que la voluntad de Dios era que ya se tenía que ir. Y de hecho duró 2 semanas y media. Fue como que Dios le dio esa fuerza para despedirse aún mejor de su familia, y luego de 2 semanas y media falleció. Luego me encontré a su esposo y me dijo, me agradeció. Me dice, gracias, Yamar, porque me doy cuenta que Dios los envió a ustedes para que mi esposa pudiera tener un tiempo más de fuerza y despedirse aún mejor de nosotros. Pero estamos en paz con Dios, aceptamos la voluntad de Dios. Y ahí entendí algo, comparando estas dos experiencias, dije, ok, en ocasiones cuando pides, Dios cumple, pero hay veces que no se cumple. Y entendí de que la voluntad de Dios es perfecta. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos tenemos ego, y a veces cuando escuchamos la palabra ego, escuchamos esa palabra como si fuese mala. El ego no es malo. El ego, nosotros necesitamos del ego porque el ego nos motiva a hacer cosas. O sea, el ego me motiva a mí a salir a trabajar, a salir a hacer cosas por mí, por mi familia, a tener, o sea, si yo quiero tener un coche, ese ego me lleva a tener ese coche. Pero lo importante es tener como ese ego equilibrado, no irnos al extremo. Entonces nuestro ego nos va a llevar a que se haga nuestra voluntad y no respetar la voluntad de Dios. Nuestro ego grita, yo quiero que este familiar se quede con nosotros. Pero es un ego, no es un ego malo, es un ego de amor. Es como que no quiero que este familiar se vaya de mi vida. No quiero perder a esta persona. Pero déjame decirte algo, cada quien está en un camino muy personal a nivel espiritual. A veces también nos quejamos y decimos, Dios, ¿por qué permites que niños mueran tan jóvenes? Personas mueran tan jóvenes. Déjame decirte, para Dios no existe el tiempo. Una persona que tenga aquí 4 o 5 años y Dios decide llevársela es porque ya cumplió su propósito. Los que quedamos dolidos, quedamos mal, somos nosotros. Y ese dolor produce a veces un rechazo hacia Dios, porque vemos a Dios como alguien malo. Pero en realidad no es que Dios es malo, es que Dios ha trazado un destino, un camino para cada uno de nosotros, y tenemos fecha de caducidad. Hay personas que se van antes, hay personas que se van después. Pero es nuestro ego lo que nos lleva quizás a enojarnos con Dios, porque es un ego sano en el sentido de que no queremos, como te dije antes, que ese familiar se vaya, no nos queremos enfermar. Entonces lo vemos como algo malo, pero en realidad cuando llegan las dificultades, los problemas, crisis, son nuestros maestros de vida. Ahí Dios, cuando lo permite, es porque Él nos quiere enseñar algo. A veces somos nosotros los causantes de esas crisis, pero aún así Dios se aprovecha para
despertarnos en la conciencia, para enseñarnos sabiduría, enseñarnos tantas cosas. Pero a veces no lo entendemos. Pero al final sí que logramos entender esa voluntad de Dios. Así que lo que te quiero enseñar con este mensaje es que Dios sí que es soberano, pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y aunque no entendamos el proceso, yo te motivo a que sigas confiando, sigas creyendo, no pierdas nunca la esperanza. Porque como seres humanos, seres emocionales, las crisis duelen, los procesos duelen. Son situaciones que marcan nuestra vida, pero Dios tiene el control. La esperanza más grande que tenemos es que un día nos vamos a reunir nuevamente con nuestros seres queridos, vamos a estar con ellos. Y eso es algo que nos tiene que dar alegría en nuestro corazón, porque tenemos que ser conscientes, como te dije antes, de que tenemos fecha de caducidad. Nacemos un día y un día vamos a partir. Entonces, ahí vemos que Dios sigue obrando en milagros, Dios sigue obrando en tantas cosas, pero a veces se queda en silencio. Sentimos como ese silencio, como que Él nos responde, como que Él no está con nosotros, pero en realidad Él está allí. Solamente que hay un camino trazado para cada uno de nosotros. Y sé que es muy difícil, tú que me estás escuchando, si estás teniendo una situación complicada con un hijo tuyo de 5 o 6 años o un familiar tuyo de cualquier edad, no importa, que dices, yo quiero tenerlo aquí, yo quiero que esté conmigo, yo quiero que siga más tiempo con nosotros. Déjame decirte que tienes que trascender en tu mente, en tu entendimiento de que estamos en un camino espiritual único. Cada quien tiene un camino trazado, tiene un destino trazado. Y el único que tiene el control de ese camino, de ese proceso, es Dios. Por mucho que digamos, Dios, tú eres culpable, ¿por qué no me haces el milagro? Tenemos que entender que Él tiene el control, que Él es el que tiene la última palabra. Por mucho que yo ore, por mucho que yo pida, se va a hacer igual su voluntad. Y esto es difícil de entender. Y te lo digo y te lo repito, es por nuestro ego. No entendemos porque nuestro ego está apegado a que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Con estas dos experiencias te digo, lo que pasó con este señor, que Dios cumplió el milagro, Dios le dio un tiempo más de vida. Y con esta señora que oramos después, no se cumplió lo que pedimos. Pedimos por sanidad, Dios decidió llevársela. Y estas dos partes están en Dios. Están en la presencia de Dios, estas dos personas, porque resulta que después, unos años después, me di cuenta de que el Señor por el cual habíamos orado partió también con Dios. Creo que fueron 7, 8 años después. Supe que la persona había muerto. ¿Y dónde están estas dos personas? En el mismo lugar, en la misma fuente. Están en la casa de papá. Simplemente te quiero hacer reflexionar en esto porque a veces, como te dije antes, gritamos al cielo culpando a Dios, pero hay que entender que cada persona tiene un camino. Y a veces decimos, pero los niños no merecen. Tú no, tú no sabes, no estás en la capacidad de saber si ese niño ya con 2, con 3 años ya cumplió su propósito. Hay personas que llegan a este mundo es para despertar la conciencia de otras personas. Es para mostrar incluso el amor de Dios. Yo he orado por niños que han partido de 5 o 4 años con una sabiduría y una madurez increíble que nos vienen a enseñar. Entonces Dios es soberano. Dios marca su voluntad y eso es algo que nosotros debemos comprender, simplemente. Tratar de entenderlo, trascenderlo y decir que se haga tu voluntad y no la mía. Así como cuando Él oró
al Padre diciendo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, dijo Jesús. Jesús es ejemplo de esto. Jesús en lo humano quería liberarse, no quería pasar por ese dolor y ese sufrimiento, pero esa conciencia divina de Dios, sabía que no podía evitar eso. Y le dice al Padre, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Yo quiero esto, quiero que me libres, pero en realidad que se haga tu voluntad. Igual tenemos que decir nosotros, Dios, está pasando esto. Si me puedes librar, líbrame, pero que se haga tu voluntad. Te quiero dejar con este mensaje y espero que te haya dado luz. Dale like, comparte con alguien que tú creas que necesita escuchar este mensaje y sígueme si aún no me sigues para que no te pierdas ninguno de los videos que publico a diario. Así que nos vemos en la próxima. Chao.